Bueno, muy buenas tardes. De nuevo aquí, después de un almuerzo estupendo, de buena conversación y después de un ratito de descanso, vamos a reanudar esta sesión del encuentro que está dedicada a probablemente lo más importante de todo el encuentro, que es el liderazgo femenino en las universidades iberoamericanas. Quiero comenzar mis palabras pues dándole un agradecimiento a la UNIA y al Grupo La Rábida por haber pensado en mí, que ya me estoy difuminando como rectora en estos días finales para moderar esta mesa. Y también un agradecimiento pues a las compañeras que me acompañan y que desde el principio aceptaron estar aquí y además, bueno, no han cuestionado ni las preguntas ni nada de lo que se les ha dicho. No. Tenemos por la izquierda a María Lourdes Rodríguez, rectora del Instituto Universitario de Lisboa, de Portugal, por lo tanto. A mi inmediata izquierda a Amaya Mendicochea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, aquí en España. A mi derecha, Patricia Stuart, rectora de la Universidad de Lima, en Perú. Y finalmente a la derecha, Alicia Salomone, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, en Chile. Tienen unas biografías que las acreditan perfectamente para ilustrarnos hoy sobre qué opinan sobre el liderazgo femenino y cuáles han sido también sus vivencias personales sobre este, pero no me resisto, aunque sea en un ejercicio de resumen apretado, a situarlas un poco en su trayectoria, ¿no? Amaya Mendicochea es catedrática de Lingüística Inglesa y rectora, como he dicho antes, de la Universidad Autónoma de Madrid desde julio de 2021. Obtuvo su licenciatura en Filología Inglesa en 1986 en la Universidad de Deusto y su doctorado en Lingüística en 1992 en la Universidad de York, en Gran Bretaña. Ha sido investigadora visitante en varias universidades europeas y norteamericanas, con estancias en Estados Unidos, en Inglaterra nuevamente, dentro del programa Salvador Madariaga, y también con un importante currículum de gestión. Amaya ha sido directora del Departamento de Filología Inglesa, vicedecana de Estudios de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras y vicerrectora de Relaciones Internacionales. También, ¿qué podemos decir del currículum muy extenso de Alicia Salomone, profesora titular del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires y máster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, doctora en Literatura por la Universidad de Chile y recientemente ha obtenido un máster por la Universidad de Southampton. Comentábamos antes que era un perfil muy singular, ¿no? Muy multidisciplinar, uniendo literatura e historia. Y bueno, tiene una extensísima producción bibliográfica, producto de esa tarea investigadora. Entre 2014 y 2022 estuvo a cargo de la dirección de posgrado y postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile y desde 2022 a la fecha pues se desempeña, tal y como hemos presentado, como directora de Relaciones Internacionales de la misma institución. Y María Lourdes, que nos acompaña desde Lisboa y que va a hacer un esfuerzo por expresarse en portuñol, también nosotros tendremos que hacer un esfuerzo por entenderla bien, es actualmente rectora del ISTE desde 2018, ¿verdad, María Lourdes? Pero tiene además en su acervo haber sido ministra de Educación del Gobierno Constitucional portugués entre 2005 y 2009. Un detalle importante, ¿no? Porque nos va a sacar un poco también de lo que es el liderazgo universitario sumergiéndonos en ese mundo de las políticas gubernamentales. Tiene también una larguísima trayectoria investigadora y de gestión en el ámbito de la sociología, pues también tiene una producción muy interesante. Y finalmente Patricia es doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con los grados de máster por la California State University, de magíster en Administración de Negocio por la Universidad San Ignacio de Loyola, magíster en Administración de la Educación por la Universidad de Lima y economista por la Universidad de Lima. Con una extensa también trayectoria de gestión y de investigación, tenía yo algo aquí para subrayar, ¿no? ¿Desde qué año eres rectora? Recién hace 11 meses. Ah, bueno, 11 meses. Tenemos entonces, si os dais cuenta, perfiles muy distintos, desde las rectoras que ya llevan un tiempo,
personas vinculadas a otros ámbitos de la gestión, no rectorales y con distintos perfiles personales. Quizás por eso yo les pedía que una de las cosas que podíamos ofrecer en esta mesa redonda, aparte de opinión y de valoración, es que nos contáramos las historias personales, ¿no?, que nos habían llevado hasta donde estamos. Pero antes de darles a ella la palabra y por situar un poco los contenidos de la mesa, yo quería ofrecer algunos datos de cómo está esto del liderazgo femenino, ¿no? En España, según el último informe de la Universidad en Cifras, que elabora la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, tenemos un porcentaje superior de estudiantes mujeres en las universidades. En torno al 54,7% de nuestras estudiantes son chicas, es decir, que estamos como unos 9,4 puntos por encima de los hombres, redondeando. En cuanto al profesorado, las profesoras significan en la actualidad el 41% del total, aunque aquí ya observamos un primer efecto piramidal, y es que hay más mujeres en los puestos más bajos de profesorado, en las categorías inferiores de iniciación a la carrera universitaria, y esa pirámide se va estrechando a medida que subimos en el escalafón hasta que encontramos solo un 22% de catedráticas. En cuanto a los puestos de responsabilidad en universidades, aunque las mujeres van accediendo ya con cierta regularidad, por ejemplo, a las direcciones de departamento, a los vicerrectorados, a los decanatos, seguimos observando una disminución importante en relación a los hombres en el campo de los ejercicios rectorales, ¿no? Les cuento, por ejemplo, hace 8 años, cuando yo llegué al rectorado, éramos 10 rectoras en las universidades públicas españolas, que son aquellas que tienen un proceso electoral para llegar a ese puesto, pero esto es una cifra muy fluctuante. Ha habido momentos, hace unos años, que solamente éramos 4 o 5, ahora volvemos a ser 10, cuando yo deje mi puesto seremos otra vez 9, lo cual nos indica que no estamos hablando de cifras consolidadas y estructurales, sino que responden a veces pues, a las circunstancias, a la casualidad de alguna moda, y que por eso fluctúan de esta manera tan importante. Incluso en este top máximo que hemos alcanzado de 10 mujeres rectoras en el conjunto de las 50 universidades públicas, estamos hablando de un porcentaje muy, muy bajo. A veces escandalosamente bajo, comentábamos después de la comida, cuando se ven las fotos, ¿no?, de cualquier reunión en la que intervienen los rectores, esa abrumadora mayoría de corbatas frente a la presencia de las mujeres, ¿no? La desigualdad de género en la universidad en España se va paliando en algunos campos. Desde el año 2007 nosotros tenemos una ley que establece algunos criterios para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, como por ejemplo el que todo aquello que sea por designación, tribunales, comisiones, vayan procurando un estándar de paridad. Pero los problemas nos los encontramos cuando mediatiza aquí un proceso electoral y ahí tenemos debilidad en las candidaturas, normalmente se presentan mucho menos mujeres candidatas, habría que analizar por qué. Y también porque en los procesos electorales pues sigue habiendo una tendencia fuerte de elección de hombres, ¿no? ¿A qué responde esto? Yo espero que dentro de un rato, cuando entremos en el debate, vayamos clarificando algunas ideas, pero como todos los grandes problemas de la humanidad, pues probablemente hay una suma de causas de distinta naturaleza que explican esto. Factores de naturaleza sociológica. La universidad no está aparte, ni vive aislada de lo que es el resto de la sociedad, donde todavía hay conductas machistas muy arraigadas, cuestiones incluso ideológicas y también algunos factores prácticos. Por ejemplo, las dificultades reales que algunas mujeres tienen en su carrera investigadora porque siguen asumiendo en lo público y lo privado unos roles que los hombres, por el contrario, no suelen incorporar, ¿no? Cuando yo también le he preguntado a la inteligencia artificial y a la mía propia, que tenemos que seguir preguntando a nuestra propia inteligencia, ¿qué pasaba en Latinoamérica? Y una de las cosas que he encontrado es la dificultad de encontrar cifras. Según lo que se consultara, pues te dan unas cifras de número de mujeres rectoras en Chile, México, Brasil, Argentina, por poner ejemplos, o Perú, ¿no? Pero eso es muy significativo de hasta qué punto no tenemos valores consolidados. Entonces, según lo que vas consultando y el año de referencia de esa información, te aparecen unas fluctuaciones muy grandes. No está muy distinta la situación de Latinoamérica de la española y también, por ser optimistas,
pues se observa que durante los últimos años ha habido un cierto incremento de la presencia de las mujeres en los rectorados latinoamericanos, ¿no? Por aquí tenía yo alguna cifra, ¿no?, que de su fiabilidad no metería yo la mano en el fuego, pero bueno, por ejemplo, encontré que en Argentina las mujeres rectoras habían pasado de 6 en 2020 a 16 en 2025, pero teniendo en cuenta también que se habían incorporado un buen número de instituciones públicas al sistema universitario argentino, con lo cual la alegría disminuye un poquito, ¿no? En Brasil también ha habido un crecimiento significativo, pero que se sitúa en torno a ese mismo 20% que contaba yo para España en el mejor de nuestros momentos. En México también hay unas cifras similares, de las 34 universidades públicas solo 11 tienen una rectora al frente, y en Chile, me corrige Alicia, encontré que había 7 de 30. Pero hablando esta mañana con alguien me dijo que no, que eran menos. Son 4. 4. Entonces, realmente esto ya nos da un poco la idea, contamos menudencias, ¿no?, de presencia de las mujeres, y a veces las cifras pues van fluctuando. En cuanto se producen 2 elecciones en las que ya no hay mujeres, pues cae todo, ¿no? Estamos muy lejos de poder decir que no hay una brecha de género clara en el liderazgo femenino. Y de esta reunión que tenemos aquí, de esta conversación, deberíamos sacar lecciones para explicar por qué tenemos pocas mujeres candidatas, por qué cuando se presentan mujeres candidatas no ganan las elecciones, qué dificultades hay detrás de todo esto y sobre todo qué medidas podemos implementar dentro de nuestras propias instituciones universitarias para corregir estas brechas de género tan acentuadas. Y termino con 2 reflexiones muy breves. La primera, también de carácter optimista: allí donde hay mujeres gobernando, se notan los cambios en el terreno de la igualdad. Cuando la mujer llega al poder de la universidad, se implementan planes de igualdad, se atiende al acoso sexual, se hacen políticas dentro de lo que cada uno puede en su marco normativo y económico, pero se hacen políticas en favor de la igualdad. Eso es una correlación que prácticamente en todos los casos se encuentra, ¿no? Y luego terminaría con un peligro. Yo siempre veo peligros en las cosas, pero en esto también hay un peligro, y es que a veces cuando ya la mujer se visibiliza en la foto, eso es muy frecuente y lo hemos vivido todas, ¿no? Si tú estás en la reunión te ponen delante para que se vea que hay una mujer. Entonces tenemos el peligro de que a veces esos ejercicios un poco forzados de visibilización construyan, lo decía Amelia Valcárcel, ese espejismo de la igualdad, así que pensemos que ya se está trabajando, que esto ya está avanzando, ¿no? Y lo más peligroso, eso de que te digan que poco a poco esto se va a ir arreglando. Oye, mira, no tenemos ganas de que sea poco a poco, queremos que sea pronto y ya. Entonces, también tenemos que estar un poco en guardia de esos peligros, ¿no?, de la visibilización falsa de la igualdad. Yo les planteé a ellas que la primera pregunta en una ronda común fuera que nos contaran su experiencia de vida, que nos contaran por qué decidieron incorporarse a tareas de liderazgo, cómo lo vivieron, qué las impulsó y también qué obstáculos encontraron. Pero esto lo tienen que explicar en poco más de 5 minutos. Así que hay ahí también un reto, ¿no? No sé si queréis empezar por Amaya, que la teníamos la primera en el programa, que nos cuente un poco, ¿no? Muy bien, pues... Con franqueza, Amaya. Sí, no sé hacerlo de otra forma. Bueno, pues muchísimas gracias, María Antonia, y gracias, Nacho, gracias a la UNIA por invitarme a participar en esta mesa sobre liderazgo femenino. Como decía María Antonia, un tema bien interesante y en cierto modo bien poco estudiado, porque bueno, hay una serie de adjetivos que se suelen añadir al liderazgo femenino, como un liderazgo más empático, más democrático, más inclusivo, pero realmente no sé dónde están esas evidencias, habría que verlo. Bien, yo soy la segunda rectora de mi universidad, que es mucho más joven que algunas de las que están aquí, porque solo tiene 57 años. La primera rectora, Josefina Gómez Mendoza, una geógrafa, fue rectora en los años 84-85, duró un año porque el claustro le hizo una moción de censura
cuando tuvo que aprobar los primeros estatutos, los de la LRU. Yo estoy en proceso de hacer los terceros, los de la LOSU. No sé si también me harán una moción de censura, pero el caso es que por lo menos yo ya estoy contenta que ya la he superado. Ya he estado más de un año, ya he estado 4 años, aunque me enfrento ahora a un periodo electoral. Cuando me presenté a las elecciones en junio del 2021, había 2 candidatas y 2 candidatos, pero era la primera vez desde que tenemos elecciones abiertas en la universidad que había candidatas. Entonces yo creo que eso es un primer paso muy positivo. Si no hay candidatas, si no hay mujeres ya, pero es que no se presentan. Si no se presentan, pues raramente, o sea, difícilmente van a ser elegidas. Yo creo que en mi caso, pues una cosa llevó a la otra. O sea, yo tenía ciertas inquietudes de gestión, o sea, entras en este entorno, empiezas a ver cómo se hacen las cosas, era la dirección del departamento, dije, yo creo que lo puedo hacer un poco mejor que lo han hecho, pues ya te metes, de ahí pues pasé al vicedecanato. Yo creo que ha sido un proceso largo y un proceso, digamos, de adquirir confianza, ¿no? De en cada puesto decir, pues yo creo que lo puedo hacer, que esto lo puedo hacer, que el siguiente paso lo puedo hacer. De alguna forma, yo, vamos, si me hubieran dicho, primero cuando estudiaba, y luego cuando empecé a ser profesora, que algún día iba a ser rectora, me hubiera echado a reír. De hecho, siendo vicedecana de estudios de grado, en el periodo 2009-2013, se lo contaba ayer a María Antonia, recuerdo que estaba tomando un café con un compañero en la cafetería de la facultad y hablábamos de algún tema, era un compañero vicedecano y me dijo, claro, es que tú aspiras a ser rectora, yo estoy contento siendo vicedecano. Entonces yo le miré como diciendo, ¿qué? O sea, realmente es que ni se me había pasado por la cabeza. Se me quedó ahí. O sea, se me quedó como, uy, hay gente que piensa que aspiro a ser rectora, quizá estoy dando algunas señales de eso, aunque yo no soy consciente, ¿no? Y creo que esa semillita se me quedó ahí y la fui trabajando. Yo creo que, ¿por qué cuál es la motivación de una mujer para afrontar una posición de liderazgo? Yo creo que no es muy diferente a la motivación que puede tener un hombre. Yo creo que todos creemos que podemos hacer las cosas bien o mejor que los que nos han precedido, tenemos un compromiso ético, queremos transformar, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Para adquirir un puesto de liderazgo pues del calibre de un rectorado, un ministerio, tienes que querer transformar, tienes que tener una motivación por cambiar las cosas. Creo que hemos observado, en mi caso, a lo largo de mi carrera, liderazgos poco democráticos, autoritarios, poco empáticos, poco colaborativos y queremos poner en marcha otro tipo de liderazgos. También las mujeres buscamos visibilidad, buscamos reconocimiento profesional, buscamos querer influir en la forma en la que se hacen las cosas. Y yo creo que quizá en lo que sí que nos puede distinguir un poquito más del liderazgo masculino es que yo observo en las mujeres que me rodean, en la Junta Rectora de CRUE, por ejemplo, una fortísima vocación de servicio público. No digo, y no os enfadéis, no digo que los hombres no la tengan, pero en muchos casos para un hombre un rectorado es una palanca, digamos, para una carrera política, ¿no? Por ejemplo, y lo hemos visto muchos casos en eso. Yo creo que las mujeres ahí tenemos una vocación mayor de servir, ¿no? de servir, de comprometernos, en nuestro caso, con la universidad pública. Y bueno, no quiero acaparar más. Creo que la cultura organizativa universitaria no siempre valora ni facilita el liderazgo femenino. Yo creo que faltan muchos modelos de referencia, hay una escasa mentoría institucional. Las mujeres sufrimos un mayor nivel de escrutinio y de exposición y ahí creo que es muy importante, creo que es algo que dificulta mucho que las mujeres den ese paso, ¿no? Porque si tú miras los cargos directivos,
efectivamente en los equipos hay muchas vicerrectoras, hay muchas vicedecanas, hay pocas rectoras y hay pocas decanas. Y no es porque haya que ser catedrático, porque ya no hay que serlo, y además para decana nunca ha habido que serlo. Yo creo que es cuando media elección, cuando uno se tiene que exponer en un proceso electoral, ahí las mujeres nos echamos para atrás. Nos falta quizá ese puntito de agresividad o de confianza que requiere un proceso electoral, porque en las universidades privadas, que es por designación, no por elección, hay más mujeres rectoras. O sea que ahí hay una diferencia importante. Y luego, pues yo creo que algo que también nos pesa mucho, y con esto ya termino, es esta carga simbólica de que, en cierto modo, se espera que representemos a todas las mujeres. Y eso genera muchísima presión, genera un desgaste emocional. Yo me vi en la tesitura de, al final no lo hicimos, pero de tener que cerrar la escuela infantil de mi universidad y pensé, siendo una mujer, la que me va a caer si cierro la escuela infantil. Nada, lo paramos, ¿no? Y bueno, pues con esto ya dejo la palabra, que seguro que me he excedido esos 5 minutos. Vamos bien. Muchas gracias, Amaya, pues por seguir el orden. Alicia, cuéntanos esto y dinos si te planteas tú ser rectora. Claramente no, así lo voy a despejar de una. Y pronto. ¿No vas a elevar el porcentaje? De ninguna manera, no. No. Además, no solo por una cuestión de motivación, sino porque en Chile el cargo de rector de la Universidad de Chile tiene un particular peso político, es casi equivalente al rango de senador, tiene un rol específico dentro de la estructura del Estado y bueno, para empezar soy extranjera, entonces eso me lo haría más difícil, además realmente no es mi vocación hacerlo, ¿no? Sin embargo, he pensado en algunas ideas que sistematicé en dos slides que preferiría que ponerlo para evitar dilatar. Y por mientras aprovecho a agradecerle a Ignacio, a Nacho, por su gentilísima invitación, también María Antonia y todas las colegas por estar en esta mesa. Nunca me tocó hablar de esto, entonces debo decir que me tenía un poco inquieta, pero fue interesante también el ejercicio de ponerme a pensar ahí está, en un par de slides, como digo, para comentarles, ¿no? Y una de las primeras preguntas que nos hacía María Antonia era cuáles eran las motivaciones para enfrentar o no posiciones de liderazgo. Yo no he estado, por la características de los cargos que he tenido hasta ahora, no he estado felizmente sometida a procesos de votación. Probablemente no me veo en esa situación tampoco, pero bueno, igual sí he tenido que pasar por distintos procesos de avance en la carrera académica y asumir posiciones de liderazgo en la universidad. Ahora mismo estoy reemplazando a mi rectora, que vale decir que es la primera rectora mujer de la Universidad de Chile en sus 182 años. Representó un hito tremendo su instalación en la casa de Andrés Bello, como suele decirse, de mi universidad, y un hito muy importante fue el momento en que en la puerta se cambió el cartel que decía rector, y todos muy intrigados a ver qué iba a ponerle rectora, porque podría haber optado por una palabra más neutra como rectoría, por ejemplo, y decidió muy bien poner rectora. Y eso fue un momento muy emocionante y para las estudiantes fue tremendamente motivador. Vieron que tenían una rectora que era capaz de tomar ese gesto y afirmar que ahí había un cambio significativo. Pero vuelvo a mí, porque no es del caso hablar de la rectora, sino de por qué sí, por qué no, puestos de cierta responsabilidad. Y me hice esta listita, por decir así. ¿Por qué sí? ¿Por qué aceptaría? Deseo de autorrealización. Y abono lo que decía antes Arantxa del servicio público. No creo que eso es algo que nos caracteriza, si no, no estaríamos en este tipo de puestos. Pero sí hay un deseo de autorrealización. El tema del deseo en las mujeres suele ser complejo de aceptar.
Y yo creo que partir por aceptar que cuando uno está en esta carrera es que quiere realizarse como persona, como profesional y que tiene derecho a ello, es un punto de partida. Así que asumo mi deseo de autorrealización. Segundo, esta percepción, digamos, de que yo, en tanto mujer y tal, podría aportar otro tipo de liderazgo, una cierta diferencia. Digo percepción, como decía Arantxa, no estoy hablando de evidencia, digo percepción o autopercepción. Otra autopercepción, esta idea, y en el caso de nuestra rectora esto ha sido evidente, de que se procede por liderazgos menos individualistas, más inclusivos, con foco en la cohesión, más que en la competencia. Y puse y no en la competencia, pero como hemos hablado mucho en estos días de que en verdad nuestra profesión es per se competitiva, como debe ser, digo, ahora ajustaría y diría más que en la competencia. Quisiera agregar algo que decía antes María Antonia, de que, respecto de que la llegada de Rosa de Bes, por ejemplo, a nuestra rectoría, efectivamente, y antes de eso, y ahora lo voy a justificar más adelante, representó un compromiso muy específico con avanzar en políticas de equidad e inclusión. Mi rectora lleva 15 años desarrollando políticas de equidad e inclusión. Ahora es rectora y las empuja hasta el final, pero yo creo que ahí hay una convicción, una conciencia y una consecuencia que hay que destacar. Modelos femeninos positivos. No siempre las mujeres tenemos modelos a los cuales referirnos, menos modelos de liderazgo y menos modelos positivos, porque creo que todas hemos experimentado también modelos femeninos negativos, o sea, modelos femeninos que en lenguaje feminista uno podría decir que asumen la lógica patriarcal, ¿no? Y pueden llegar a ser más patriarcas que cualquier patriarca, ¿no? Entonces, por eso lo de positivo. Y luego, último pero no menos importante, diría muy importante, dos cosas. Uno, el entorno laboral. Aquí tengo un documento que me encantó, que leí en estos últimos días de mis colegas que trabajan en estos temas, con glosarios explicándole al gran público lo que era cada palabra, ¿no? La incorporación en reglamentos nuestros de que hay que utilizar un lenguaje inclusivo, de que debemos desterrar ciertas palabras que son ofensivas, pero que en la naturalización del lenguaje diario nos olvidamos, ¿no? Entonces yo creo que el clima laboral es muy importante. Y por cierto, el familiar. O sea, yo no podría haber avanzado en esto sin el apoyo de mi familia, ¿no? Y yo sé de muchas mujeres que no avanzan porque temen lo que va a decir el esposo, lo que van a decir incluso los hijos, ¿no? Yo recuerdo mi hija muchas veces: mamá, tú solo te dedicas a tu trabajo. ¿Y yo qué? Bueno, y hay que enfrentar esas cosas porque son dolorosas y saben a veces los hijos dónde meternos el dedo y dónde nos duele, ¿no? Entonces, ese era un punto. Y motivaciones para rechazar también, ¿eh? Pensé en alguna, de la extremada autoexigencia, ¿no? Esta sensación de nunca estar a la altura. Siempre me falta un poquito, ¿no? O esto, muchas veces he oído, y yo también lo debo haber dicho, es que estoy aquí para aprender. No para ejecutar, para proponer, para llevar. No, es que me gusta porque es una oportunidad para aprender. Sin duda, todos los días aprendemos, pero esa idea de que las mujeres siempre estamos aprendiendo es una limitante. Carencia de modelos y genealogías de mujeres líderes, falta de estímulo en el entorno, preparación para el liderazgo. El tema de mentorías, a lo mejor puedo decir algo, ha sido fundamental en nuestra universidad. Es decir, sin mentoría es muy difícil avanzar, porque no es solo una cuestión de una mentoría a nivel individual, sino que implica que hay un sistema mediante el cual las mujeres van a ser apoyadas en sus carreras, y es un sistema institucional. No es algo que es una ayuda, ni una amiga, ni alguien que me leyó el currículum, etc. No, es un sistema institucional apuntando a eso. Y luego, bueno, otro tema también, ¿no? De posible rechazo, ¿no? La percepción, otra vez percepción de la incompatibilidad entre el tiempo del trabajo y el tiempo familiar. Yo creo que a las mujeres nos sigue pesando mucho, no sé, aquí en España, en América Latina nos pesa mucho
el tiempo de lo familiar. Entonces estamos negociando siempre en torno de eso. Y unas pocas ideas más. Ya lo personal, que escollos encontré en mi trayectoria. A medida que avanzaba hacia arriba en la jerarquización académica, bueno, la jerarquización académica en mi universidad es un paso para los puestos de liderazgo. No se puede ser decana, vicerrectora ni rectora si uno no es profesora titular, ¿no? Entonces ahí, y a medida que se va avanzando, más dificultades para acceder a la siguiente categoría, a la siguiente jerarquía. Entonces, si vamos reduciendo el número, obviamente eso se traduce en menos mujeres y menos candidatas, etcétera, ¿no? Entonces, en mi institución el tema de jerarquización es clave en este tema, pero no había orientaciones claras para los procesos de jerarquización, no había transparencia en ese plano. Y entonces eso se traducía en un decreciente número de mujeres a medida que se avanza en la jerarquía académica, y eso tiene un correlato inmediato en los puestos de liderazgo. También, y esto lo viví en lo personal, desconfianza frente a trayectorias académicas o profesionales poco tradicionales, ¿no? Lo comentábamos antes, tengo una trayectoria muy interdisciplinaria, es un vicio que uno tiene y ya, ¿qué le va a hacer? A esta altura no voy a cambiar. Y eso me afectó en el proceso de jerarquización. Siempre cito una maravillosa frase que me propinó el Comité Superior de Evaluación Académica, que me dijo: usted es muy interdisciplinaria, entonces no podemos ubicarla en ninguna disciplina. ¿Ya? Precisamente de eso se trata, ¿no? Pero eso que yo... efectivamente tuve que sacar toda la bibliografía y la documentación institucional para explicarle a la comisión que en verdad estaba siguiendo los pasos de la nueva política institucional, avanzando en la interdisciplina, pero yo creo que tuvo sesgos de género allí. Te comentaba, ¿no? Yo tengo la sensación, si lo interdisciplinario, transdisciplinario es un problema, además, que una mujer lo haga es más problema, ¿no? Tú te metes en Honduras, pero además eres mujer, ¿no? Entonces la desconfianza se multiplica. Bueno, me dijeron otra frase maravillosa, que solo esta voy a comentar. ¿A ti te gusta trabajar mucho? Bueno, a usted, mucho con grupos de trabajo, siempre arma grupos de trabajo, entonces no evidencia tener autonomía intelectual. Anda. Nuevamente, hubo que hacer una justificación de lo evidente, ¿no? Que un hombre sea un individuo líder, que trabaja con grupos y tal, no es un problema, pero si una mujer trabaja con grupos, está evidenciando su carencia de autonomía. Bueno, y otro problema que también viví, y creo que es muy común a las mujeres que estamos en este campo, es menor reconocimiento por el mismo tipo de labor. Esta necesidad de demostrar el doble o el triple, que un poco es de contexto y un poco se liga con la autoexigencia. Yo sé que me va a costar más, entonces tengo que hacer mucho más del nivel, mucho más del estándar, ¿no? Y eso genera estrés, autoexigencia, problemas y desánimo. Al final uno dice, no, ¿sabes qué? Es que yo ya estoy hasta aquí, no quiero más, ¿no? Pero no quiero terminar, y aquí termino sin una frase que para mí es muy importante, que son los factores que sí favorecieron mi trayectoria. Primero, mi propia convicción. Me acuerdo cuando tenía 16 años, ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antes de entrar, o sea, debería tener 15, supongo, miré la lista de carreras y decía doctorado en Historia, y yo dije, quiero hacer eso. Y después me explicaron que antes de llegar al doctorado me faltaban unos pasitos previos, pero yo quería llegar ahí desde el inicio, y yo creo que eso es muy importante. No tenemos que trabajar con nuestra autoconfianza, con nuestro deseo, con nuestra autoconvicción. El apoyo de otras mujeres líderes y de varones no patriarcales o menos patriarcales, yo creo que eso también fue muy importante para mí, y vuelvo a decir, fundamental el apoyo y estímulo familiar. Tuve la suerte de tener un esposo, ya no existe,
desgraciadamente, pero que era una rara avis absolutamente patriarcal cero, y me apoyó, me estimuló y me acompañó, incluso dejando su propia historia atrás, en viajes, en estadías y tal. Y yo creo que eso fue también un punto muy importante para mí. Así que bueno, eso de mi trayectoria. Muchas gracias, Alicia. Y le pasamos la palabra ahora a María Lourdes, que nos cuente un poco cómo llegó no solo a la rectoría, sino a ser ministra, ¿no? Sí. Voy a intentar hablar un poco en portuñol, pero tengo un percurso un poco diferente, porque empecé en lugares de liderança muy joven, por acaso, solamente por acaso. Vou falar solamente da liderança em contexto académico ou universitário. Empecei por presidente que criei um observatório de ciência e tecnologia junto do Ministério da Educação nos anos 90. Depois fui presidente do Conselho Científico de minha universidade. Depois fui ministra da Educação. Depois fui presidente de uma fundação pública muito importante que financia projetos de desenvolvimento, de desenvolvimento. E depois fui reitora desde 2018. Solamente este último cargo eu escolhi. Em todos os outros eu fui escolhida. Não me coube a mim a vontade de ser. Pero para ser reitora foi a minha vontade de ser. Minha universidade estava em declínio. Havia 13 anos que a reitoria eram solamente homens, e eu senti que eu podia fazer melhor. E me bati por ser reitora. Constituí uma lista, uma equipa e decidi eu vou incrementar e desenvolver minha universidade. Foi o único posto recente. Todos os outros eu não escolhi. E, de facto, quando eu penso nas lideranças femininas, eu penso que para as mulheres não é natural liderar. Não somos preparadas para liderar. Temos, como dizia, uma distância, achamos sempre que não é para nós. Não é um lugar que ambicionemos. Há uma distância ao poder que cresce conosco. E perante um desafio de fazer qualquer coisa, ser invitada, porque eu vou fazer bem, eu sou capaz, e depois há o momento de decisão, sim, eu vou fazer bem. E essa é, na minha opinião, a primeira motivação, é a percepção de que eu posso fazer este lugar, eu vou fazer bem este lugar. Portanto, eu dizia que todos estes postos eu fui escolhida por homens, umas vezes por reconhecimento profissional, porque os homens sabiam que eu faria bem este lugar. É o caso do observatório e a presidência do Conselho Científico de minha universidade. Foram meus colegas que disseram, não, tu podes ser, tu deves ser. E eu aceitei, depois de hesitar, porque eu vou aceitar. Como ministra da Educação, fui escolhida por ser mulher. Era necessário uma mulher no governo só de homens e o primeiro-ministro me ha dito com franqueza, usted tiene que aceitar porque... María Lourdes, ¿y eras la única ministra en todo el gobierno? Sí. Después entró una ministra para a cultura, pero numa fase de remodelação, e o primeiro-ministro estava visivelmente atrapalhado. Não sei dizer em castelhano. Atrapado. Sim, que necessito de uma mulher. E eu dizia, não, meu padre está muito mal, minha filha é ainda pequena, não posso aceitar, porque eu? Não, toda a gente diz que você lo fará bem e eu necessito de uma mulher. Le disse, te dou uma lista de nomes de mulheres que puedes escolher e ele me disse, não, és tu. Cheguei em casa, falei com meu marido e foi fundamental. Ele disse, não, tens que ser. Só tu podes fazer bem a ministra de Educação. Tens que ser. E eu aceitei. Como eu disse, foram vários postos, uma grande distância ao poder,
não está nos objetivos, penso, no geral, das mulheres não ambicionam. A ambição é vista como negativa, é muito ambiciosa, quer ser reitora, quer ser ministra. Para os homens é natural dizerem, eu quero isto, e é positivamente avaliado. As mulheres, não. Comigo é o mesmo, apesar de ter esta carreira, eu tenho que reconhecer, nunca ambicionei nenhum destes postos, solamente o último. Do último eu batalhei muito para ser reitora, é verdade, e me sinto muito gratificada. Estou em fim de mandato, fiz 2 mandatos, 4 mais 4 anos, estou de saída e deixo na reitoria com muitas mulheres conscientes de que podem exercer o cargo, que podem participar na liderança e fazer bons lugares. Mas penso que o principal fator é este: as mulheres não se projetam como líderes, muito raro, isso é muito raro. Perante a oportunidade, lo fazem bem. Por isso eu sou uma defensora das cotas, porque é a oportunidade de demonstrar a outras mulheres que podem também aceitar e fazer bem. É uma forma de naturalizar o acesso a estas posições de poder. Eso. Bueno, nos queda todavía por oír a Patricia, pero qué de cosas interesantes están saliendo ya, ¿no? Que daría ganas de profundizar en cada una, porque esto que hemos hablado ahora, ¿no? De ese concepto de la ambición, siendo una realidad única, para una mujer es de una manera, para el hombre es de otra manera, o hay tendencias, ¿no? Que marcan un distinto concepto, y cómo la sociedad en el hombre la ambición es algo positivo, algo valorativo, mientras que para las mujeres es algo como peyorativo, ¿no? Eso pasa con muchas otras cosas también. Sí, los principales constrangimentos, las dificultades, que era una parte de la pregunta, muchas veces yo era solamente una mujer. Los ministros tenían hábitos de almoçar ou jantar juntos e eu nunca lo podía hacer. Perdia oportunidades de conversas porque eu não estava neste círculo de rede. De resto, eu não, solamente esta parte mais social, porque a parte profissional não talvez tenha sentido por vezes que colocava o exercício da liderança me exigia uma energia e uma força que a los hombres não lo exigem. Olha-se para um homem e se associa é forte, é resistente, tem energia, vai a fazer. E quando se olha para uma mulher, ela necessita de demonstrar que é forte. É como eu digo, isso é um pouco difícil por vezes, sobretudo se pensamos que estamos a ser referência para as outras mulheres. Não é necessário para liderar ser especialmente forte, o energia ou agresivo. Sí. Bueno, y hemos hablado también de la importancia de la convicción personal, ¿no? Y también de que alguien desde fuera te empuje y te apoye, porque sí, el camino requiere de esos apoyos, ¿no? Patricia, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, muchas gracias a Unia y a Ignacio por la invitación. Como mis demás colegas, yo no pienso que hay una motivación distinta a una mujer o un hombre para llegar a un puesto de rectorado. Sí hay que tener una carrera académica, también profesora titular en económicas y empresariales, y luego decana, vicerrectora y ahora, bueno, rectora. Pero tuve la suerte de sí contar con una mentora, porque como comentaba, la primera rectora del Perú fue la doctora Ilse Vysotsky, que era la rectora de la Universidad de Lima. Y estuvo en la creación de la Asamblea de Rectores, y era la única mujer rectora en Perú.
y sí, tenía un estilo de liderazgo un poco duro, diría más masculinizado, que era lo que se usaba en esa época para poder ser escuchada un poco más. Y yo creo que vio en mí algo que sí, haría 20 años que entré como en la administración universitaria y siempre me decía, bueno, Stuart, porque ni siquiera me decía Patricia. Entonces, tú puedes seguir adelante, ¿no? Y yo decía, pero son todos hombres, porque he entrado a muchas reuniones en que no había ninguna mujer. Y decía, bueno, anda adelante. Y siempre me mandaba de viajes y a reuniones que poco a poco uno se fue abriendo un espacio, ¿no? Pero yo pienso que sí, aunque no nos educaban antes con ninguna ambición de llegar a tener algún puesto importante en la vida, creo que sí es importante en casa que a pesar de la época, mi padre nunca nos dijo, somos 3 mujeres, a ninguna que no podía. Y mis 2 hermanas son ingenieras industriales y yo soy economista. O sea, él siempre decía, ¿por qué no más? ¿Por qué no más? Nunca nos dijo, no, porque eres mujer, no puedes. Pero eso fue importante y yo creo que eso me sirvió como una voz interior de siempre seguir para adelante. Sí veo en el caso de Perú, que es yo soy peruana, que todavía, inclusive en las grandes mayorías, todavía en la educación de la mujer hay muchas taras, diría yo, ¿no? Van a la universidad, pero no se espera de ellas que sigan adelante a ninguna cosa importante en la vida. Y sí me doy cuenta porque vienen con actitudes muy, diría yo, muy aniñadas, que hablan muy bajo o que son muy buenas, ¿no? Y siempre trato de decirle a mis alumnas eso, ¿no? Lo que me dijeron a mí y lo que dijo mi mentora, que fue la doctora Vysotsky, habla fuerte. O sea, eso sí se necesita en mi país todavía. Habla fuerte para que te escuchen, porque si no, no te van a escuchar. Y también algo que se ríe mucho, pero hay cosas que se esperan de uno que uno sea muy buena, que uno le preste sus cosas a los compañeros, y lo siguen haciendo. Le digo, no le prestes nada, si es hombre, porque él no trae sus propias cosas. En un examen, cuando los hombres no traen el liquid paper o el borrador, nunca voltean a un hombre, siempre voltean a una chica y le dicen, ¿me prestas? Y ella abre la cartuchera y saca toda la gama y se los presta. Y yo le digo, pero ¿tú crees que cuando vayas a competir por un puesto él te va a dar un pase a ti, de que tú entres primero o hagas algo? No. O sea, uno tiene que aprender a ser competitiva y algo que todavía no se enseña. Y yo creo que es importante que la mujer, además de todas las virtudes que tiene, de tener un liderazgo más de inspiracional que un liderazgo de mando, porque como dice Xavier Marcé, para mandar sirve cualquiera, para inspirar debe ser un liderazgo inspirador, pero también debe poner los puntos sobre las sillas, ¿no? O sea, si vas a liderar una universidad de más de 30.000 estudiantes, 2.000 profesores, etcétera, tampoco puede ser la buena del cuento, ¿no? O sea, hay momentos en que uno trata de unificar, trata de generar consensos, pero hay momentos en que uno debe de también tener la mano dura y deben de saberlo, ¿no? Aquellos que van contra los estatutos, reglamentos, tampoco se puede ser que porque eres mujer tú vas a dejar pasar cualquier cosa. Y creo que en eso sí hay que marcar una pauta de integridad, que es lo que se espera y lo que uno, hombre o mujer, tiene como meta, ¿no? Pero fuera de eso sí es importante el ejemplo para las generaciones que siguen. Hemos inaugurado una carrera nueva de ingeniería mecatrónica que hay 35 alumnos, pero 2 mujeres nada más. Entonces, a la inauguración de esa carrera le pedí a la decana de ingeniería, que es mujer también, ir y conocer a las nuevas y futuras, espero yo, ingenieras mecatrónicas. Porque sí se siente muy difícil y parece algo arcaico, que lo viví yo cuando tenía 17 años, en que la mayoría del salón son hombres. Es muy raro, era muy raro en ingeniería, de 100 hombres habían 15 mujeres, y estoy viendo que se puede estar repitiendo en estas nuevas carreras que se ven muy duras, ¿no es cierto? Y creo que ahí sí es importante hacer presencia. Ahora, yo no creo en una cuota de género ni en políticas de igualdad de género, porque yo creo en eso, en la competencia, en que hombres y mujeres, que gane el mejor, sea hombre o mujer. Y con esa idea tenemos, y la implantó mi mentora, las 6 decanas son 3 hombres y 3 mujeres, y no ha habido una cuota de género. Simplemente la competencia está ahí, compite en igualdad de condiciones. No hay diferencias salariales de ningún tipo en mi universidad, no por el género te van a pagar menos, pero yo creo que eso, la igualdad es lo mejor.
¿no? Sin ninguna así se ha generado una igualdad en el consejo directivo, que bueno, creo que hay un poco más de mujeres que hombres, pero no ha habido una política especialmente impulsada para ello. Creo que ha sido el ejemplo de la doctora Vysotsky que ha generado esa pauta, ¿no? El tema de las cuotas es un tema complicado, quizás incluso ahora lo podamos retomar cuando hablemos de qué medidas implementar, ¿no? Hay un cierto debate sobre la validez o no de las cuotas. Yo pienso personalmente que cuando los universos de selección son muy amplios, el talento va a aflorar. Entonces lo que tenemos que hacer es una estrategia, un poco lo que decía Lourdes, ¿no? De que se vea que la mujer puede estar y puede hacerlo bien. Cuando los universos son pequeños, entonces ya es más complicado, pero en universos grandes seguro que vamos a encontrar mujeres con talento, ¿no? Importante también lo que tú dices, que sería objeto hasta de otro debate. Es muy preocupante ver cómo se está produciendo en un tiempo tan avanzado como el nuestro la masculinización de algunas carreras de carácter técnico, sí, científico o tecnológico, ¿no? Mientras que se está produciendo una feminización de otras, como por ejemplo todas las relacionadas con los cuidados, el tema social, el tema humanístico, ¿no? E incluso a esto le podríamos añadir otro elemento. La sociedad está prestigiando las carreras masculinas y desprestigiando las femeninas, ¿no? Entonces esto para otro encuentro sería abrir un poco todo ese debate que es muy interesante. Nos queda más o menos media hora por ajustarnos a lo que nos pedía Nacho. Os voy a pedir brevedad y en este caso habíamos preparado para cada una pregunta como más distinta, ¿no? Por abrir el espacio de ideas. Para Amaya yo le había dicho que nos contara por qué cree que no hay más mujeres dispuestas a asumir posiciones de liderazgo, que ya alguna cosa hemos visto con la experiencia personal, pero por sistematizar un poco, ¿no? Ese tú lo decías, es el gran problema. A veces no hay mujeres rectoras porque no hay mujeres candidatas. La pregunta es, ¿por qué se produce eso, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo creo que hay factores personales y hay también factores que tienen que ver con las condiciones estructurales de las organizaciones, ¿no? Y yo creo, antes lo decía Lourdes, mis compañeros iban a comer, a almorzar, a cenar y yo no podía. Bueno, pues... No, sí, no quería. Eso es un poco diferente. Bueno, yo creo que si bien, por ejemplo, el sistema público español es un sistema meritocrático, digamos, y se presenta como neutral, en cierto modo, en la práctica creo que es un sistema que ni reconoce ni compensa lo que son las desigualdades de base, ¿no? Y las estructuras y las lógicas del poder en la universidad están muy atravesadas por relaciones de poder masculinas que perpetúan, en cierto modo, la exclusión de las mujeres. O sea, simplemente esa disponibilidad 24/7 para nosotras, digamos que es más difícil tener una disponibilidad. Yo a veces les digo a mis compañeros rectores masculinos, pasa en Madrid como en Andalucía, soy la única rectora, los demás son varones. Además ahora me enfrento a unas elecciones con otro varón, con lo cual igual ya no hay representación femenina, pues lo que va a pasar en Andalucía. Pero yo a veces les digo, pero ¿cómo nos echan de vuestras casas? Porque viajes constantes, cenas constantes, domingos, sábados, y bueno, pues yo ahí tengo muchos límites que quizá me autoimpongo o quizás son culturales o personales de mi situación. Creo que también hay sesgos, hay muchos sesgos a la hora de evaluar la autoridad, la competencia, ¿no? Que creo que está muy demostrado que tanto hombres como mujeres tienden a valorar más positivamente o de forma más favorable a candidatos varones en condiciones de igualdad. Y bueno, pues en cierto modo, pues yo ahora que me enfrento a unas elecciones, ¿no? Un candidato varón y yo, y estamos en un momento de conflicto, digamos, de conflicto con el gobierno regional, con algunos gobiernos. ¿Quién va a defender mejor a la universidad, ¿no? Igual una posición más autoritaria, más de fuerza, puede verse favorecida en este contexto, mientras que se va
se va a percibir que quizá lo que yo más he buscado, que es el consenso, el acercamiento, no sea quizá la aproximación adecuada, ¿no? Y de hecho, pues he recibido críticas en ese sentido de hay que ser más agresivo, hay que ponerse más enfrente. Luego, yo creo que una cosa que nos hace mucho daño a las mujeres es que desde muy jóvenes internalizamos que el liderazgo implica renuncias personales, y eso es un freno que nos vamos poniendo constantemente y que además nos exponemos en cierto modo al juicio público. Es un poco lo que decíamos de la ambición, es tan ambiciosa que descuida a sus hijos o descuida a su familia, y bueno, pues es en cierto modo, pues tu dedicación es menor, y yo también lo he sentido con mis hijos, ¿no? Mamá, nunca estás. Estás, pero estás pensando en otras cosas. Estás físicamente, pero la cabeza la tienes en otro lado. Bueno, pues quizás sí, ¿no? Y bueno, pues el impacto, creo que hay algo de lo que no nos podemos escapar, que es el impacto de la maternidad. Está pues muy, muy demostrado ya, y los estudios que se hicieron después de la pandemia de la COVID-19 agudizaron la brecha de productividad que existe entre hombres y mujeres, ¿no? Afectó mucho más a la productividad investigadora de las mujeres que de los hombres. ¿Cómo podemos revertirlo? Bueno, pues yo creo que las figuras referentes son fundamentales. Creo que yo no soy contraria a las cuotas, yo creo que las cuotas pueden ayudar. Fuimos bastante pioneros en mi universidad en introducir para la figura de catedrática en aquellos entornos en los que había una gran mayoría de mujeres catedráticos que mujeres catedráticas en algunas áreas de conocimiento. Introdujimos un factor corrector en la puntuación, y ha funcionado. Y creo que implementar también políticas de conciliación efectivas creo que también ayudaría a superar un poco ese que al final acabamos teniendo un sentimiento de culpa, ¿no? De, bueno, no me estoy ocupando. Yo cuando accedí a la dirección del departamento, mi hija tenía 2 años y mi hijo tenía 4, y a partir de ahí he enlazado un puesto con el otro, ¿no? Y entonces siempre te queda un poco eso de si me he ocupado bastante. Y luego yo creo que algo que decía María Antonia, cómo fluctúa, ¿no? Pues ahora igual ya María Antonia deja de ser rectora, y si yo pierdo las elecciones dejo de ser rectora, pasamos otra vez a menos rectoras, y bueno, pues lo que está claro es que no tenemos un liderazgo femenino sostenible, que depende mucho de esas circunstancias, y ahí creo que de alguna manera hay que trabajar por ello. Sí. Bueno, yo creo que tú has tocado un tema muy importante, que es el de los roles, que aunque las cosas hayan cambiado, siguen pesando roles importantes, ¿no? Que hemos, como tú decías, lo hemos interiorizado, y aunque tú quieras ser muy profesional y quieras ser muy racional y hagas un análisis muy aséptico de las cosas, al final no sé si los hombres que se dedican a la gestión tienen en algún momento la mala conciencia que podemos tener nosotras, que yo a veces me la reprocho. Digo, bueno, pues tengo que tener yo mala conciencia, fulanito la tiene, no, y yo porque la tengo. Y me empiezo a autoanalizar un poco en paranoiada, pero la realidad es que cuando, por ejemplo, decía Lourdes, ella no se iba a almorzar, yo también tomo elecciones de ese tipo, hago mi trabajo, pero si ya entro en la parte lúdica festiva, pues a lo mejor prefiero estar en el entorno familiar o ir a visitar no ya solamente a los hijos, sino a los mayores. Sí. Pues prefiero irme a visitar a mi madre, y a lo mejor renuncio a otros ambientes de la sociabilidad que se generan en el entorno masculino, ¿no? Los roles pesan, queramos o no, y quizá una de las principales acciones para cambiar esto es desmontar roles, ¿no? Alicia, te hemos dejado en bandeja lo de las intervenciones y las cuotas. Queremos saber tu opinión. Mi pregunta era, si me permiten, digo, porque ahora cada una tenía una pregunta específica, ¿no? Sí. Y mi pregunta era, ¿qué medidas pueden implementarse para incrementar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y gobernanza dentro de las comunidades,
debería generalizarse un sistema de cuotas. Y la verdad es que yo preferí trabajar, no es mi área de investigación, entonces me remití un poco a la experiencia que nosotros teníamos en la universidad. Así que a eso me voy a referir particularmente, pero bueno, es un caso que puede ser modélico también. 2018 lo marqué como un año clave por varios motivos. Uno, estábamos cerrando nuestra acreditación institucional y la acreditación que nosotros valoramos mucho como un ejercicio autorreflexivo nos había dejado muy en claro las brechas de género que teníamos. Pero además, 2018, mayo, fue en Chile lo que se conoció como el Mayo Feminista. Fue una rebelión de jóvenes estudiantes en todas las universidades, particularmente las públicas, recordará el rector. No fácil, fue un proceso muy complejo, pero estudiantes que se rebelaron en contra de los reiterados situaciones de acoso y abuso sexual por parte de profesores que no tenían ningún canal más o menos institucionalizado y claro para proceder. Entonces el año 18 fue sumamente importante, tanto a nivel institucional como social, y de ahí se derivaron algunas cosas. Por ejemplo, la ley de universidades estatales sancionada el 6 de junio de ese mismo año, desde Mayo Feminista, el junio teníamos la ley de universidades estatales, y esa ley en su artículo 5 dice la equidad, establece que la equidad de género es uno de los principios que debe guiar el quehacer de las universidades del Estado. Estamos hablando de una ley nacional que es mandatoria, entonces ya nos ponía allí un punto que atender. ¿Cómo responde la universidad a eso? Muy rápidamente, nosotros ya estábamos en este proceso reflexivo, además debo decir que habíamos sido una de las universidades más afectadas por las situaciones de abuso y de acoso sexual, lamentablemente, pero es así. ¿Y qué hicimos? Bueno, se creó la Dirección de Igualdad de Género dependiente de la Rectoría, y allí puse los nombres porque las personas son muy significativas también. Asumió ese cargo hasta el día de hoy la señora Carmen Andrade. Carmen había sido ministra de la Mujer durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, o sea, había sido, bueno, igual que Lourdes, pienso que importante lo que nos contaste. Carmen también trajo esa experiencia de la gestión pública y la instaló en la universidad, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta dirección que sigue hasta el día de hoy? Impulsa acciones para avanzar hacia la igualdad de género y superar las brechas identificadas. Pero la DIGEN aborda todos los problemas de la comunidad, estudiantes, académicos y funcionarios también. Hoy tienen en sus casos, en buena medida, la gestión de los procesos, digamos, denuncias de abuso, es realmente un trabajo sumamente arduo. Solo un dato, personal académico de la Universidad de Chile, 38,2% mujeres, 61,8% varones. Pero si nosotros, esto es un promedio, si miramos la proporción de varones y mujeres solo en la carrera académica ordinaria pura, que es la carrera de investigación. Nosotros tenemos dos opciones, carrera de investigación o carrera puramente docente. En la carrera investigativa, en la carrera ordinaria, baja 35% de mujeres, ¿no? O sea, la brecha es brutal, por un lado. Eso puso la mira sobre la otra columna. Había que hacer una política y una acción dirigida al estamento académico, algo específico. Además de la DIGEN, necesitábamos una dirección de desarrollo académico que pusiera, entre otros temas, el de género. Y ahí tuvimos la suerte de contar con un colega varón muy comprometido con los temas de equidad e igualdad de género. Y se lo comentaba Antonia antes, para mí esto es fundamental. Estas luchas no son de las mujeres, esto es de la comunidad. Y si no tenemos a los varones con nosotros, no estamos bien, ¿no? Y Claudio Lea, colega, ha sido hasta el día de hoy un pilar en la implantación de estas políticas. ¿Qué hace nuestra Dirección de Desarrollo Académico? Analiza, propone cambios reglamentarios y procedimentales
en igualdad de género y no discriminación, y cautela el seguimiento de las políticas. También, y acá voy a citar el instructivo de buenas prácticas que lo tengo aquí conmigo, busca garantizar la equidad en los espacios de representación y dirección y el acceso a jerarquías académicas superiores. O sea, también explícitamente está atacando nuestros dos grandes problemas relativos a esto que estamos conversando. El ascenso es clave para la posibilidad de contar con mujeres en los órganos de representación. Y esta dirección apunta a esas dos dimensiones específicamente. Voy a mencionar un par de cambios institucionales, hay muchos, pero un par de cambios que apuntaron en la relación de generar condiciones para la igualdad. Uno fue el nuevo Reglamento General de Carrera Académica, dictado en 2020. ¿Cómo se hace la carrera académica? ¿Cómo se asciende? ¿Cómo se avanza? Este reglamento incluye enfoque de género en la conformación de comisiones de evaluación. ¿Qué significa esto? Muchas veces las mujeres éramos evaluadas por comisiones absolutamente masculinas. El caso inverso era muy improbable, digamos. Podría darse, y justamente como podría darse, se establece que las comisiones de evaluación de carrera académica deben tener al menos una persona del género subrepresentado. Segundo, el nuevo reglamento releva la política de corresponsabilidad social en la conciliación de responsabilidades familiares y actividades universitarias. Dispone muchas cosas, pero entre ellos, por ejemplo, suspende los plazos máximos de permanencia en las jerarquías inferiores durante los periodos de pre- y postnatal, ¿no? Otra vez el impacto de la maternidad, como mencionaba Arantxa antes. Establece rúbricas de evaluación en la carrera académica. Yo había mencionado antes que cuando ascendíamos en el pasado no teníamos muy en claro qué se nos iba a pedir. No había, era un poco a criterio de las comisiones superiores que con su saber y experticia y experiencia iban a dictaminar por sí mismos eso. Hoy, y eso no fue fácil porque estas comisiones muy superiores se resistieron bastante a ser sometidos al uso de rúbricas, porque pensaban que era una regulación de chaleco de fuerza. Sin embargo, eso resultó muy bien, ¿no? Quedan explícitos los reglamentos para acceder a cada jerarquía, esto aporta objetividad y reduce los sesgos, y además se empezó a valorizar más aquellas labores, particularmente esas labores de gestión académica que no tenían una buena puntuación. Por ejemplo, haber sido director de algo, director de departamento, jefe de carrera o tal, en verdad no importaba mucho, porque lo importaba era la productividad en investigación, ¿no? Entonces, como normalmente los hombres se dedicaban a investigación y las mujeres asumían el housekeeping, ¿no? Como tu estudiante, eso tenía un impacto clarísimo en la posibilidad de ascender. Entre los otros documentos que se hicieron está un instructivo de buenas prácticas que estableció plazos para cambios en distintas dimensiones: contratación, desarrollo de carrera, conciliación y participación de mujeres en cargos de dirección. Esto es súper importante. En el instructivo de buenas prácticas está incluida esta dimensión. ¿Cómo vamos a medir el incremento de mujeres en cargos directivos? Hay más cosas, pero sinteticé algunas ideas. En el corto plazo, en la dimensión de contratación, las comisiones tienen que contar con el género menos representado, y se pide que en las ternas de concursos al menos se garantice la presencia de una persona del género subrepresentado. En el mediano plazo, a igual currículum en una contratación, se opta por el género subrepresentado. Esto fue muy interesante y ayudó mucho en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ¿no? Incluso se pueden hacer concursos específicos para el género subrepresentado cuando se quiere justamente balancear.
Y además, la inducción a la actividad académica parece una obviedad, pero uno es contratado en la Universidad de Chile y nadie le decía cómo anda y hazlo nomás. Y eso, por cierto, enfatizaba los sesgos, ¿no? Entonces hoy hay una preocupación por la inducción y esto se va a reflejar inmediatamente en el desarrollo de carrera, ¿no? Se establecen mentorías para el desarrollo planificado de la carrera académica. Entonces, a mí me toca participar en una mentoría, en un equipo de mentoría en mi facultad, ¿no? Bueno, a ver, conversemos. ¿A cuánto te proyectas? ¿Cuánto quieres publicar? ¿Cuál es tu plan de ascenso? ¿Cómo trabajamos para eso? Que sea previsible, ¿no? En el mediano plazo, incentivos específicos en docencia e investigación. La posibilidad de optar a más años sabáticos, semestres sabáticos, que las mujeres ni siquiera los pedían, ¿no? Algunos concursos específicos de investigación. Cautelar la distribución equitativa de las tareas. Conciliación, por ejemplo, está en el instructivo. Las reuniones deben ser fijadas 2 horas antes de la finalización de la jornada laboral. No se puede fijar una reunión al límite del horario laboral porque muy probablemente las mujeres tengan que irse. Incentivo al uso del postnatal parental. Dice ahí parental, pero quiere decir de los padres. Según nuestra ley, las madres que hemos logrado un postnatal de 6 meses, las madres pueden transferir tiempo de licencia a los padres. Entonces, estamos incentivando en la universidad a que los padres también usen parte de la licencia postnatal para estar con sus hijos. Revisión periódica de la carga laboral. Y específicamente en los cargos de dirección, valoración de cargos directivos de mujeres en calificación y evaluación académica, valorar eso con un índice, si has estado en cargo directivo se valora, fomentar la inscripción de candidaturas a decanaturas y en el mediano plazo tenemos el objetivo de incrementar en un 33% la participación de mujeres en cargos directivos. Para concluir, cuotas sobre capacidad y talento. Bueno, lo obvio, ¿no? El talento es democráticamente distribuido. No hay diferencia allí, pero las mujeres, pese a su capacidad y talento, han enfrentado sucesivos obstáculos para acceder a puestos de dirección, lo que se traduce en brechas de género. Una idea que es un principio para nosotros, que la diversidad de género enriquece a las instituciones, y en ese sentido nosotros pensamos que es necesario tomar acciones afirmativas porque, bueno, me alegro que han tenido una mentora tan importante, pero la verdad es que nosotros pensamos que hay que institucionalizar ciertos procesos porque uno si no corre el riesgo, como decía María Antonia antes, de que el cauce natural de las cosas se retoma en algún punto, ¿no? Y no queremos que eso pase. Y luego, fortalecer la equidad y apuntar a la igualdad de género en las instituciones requiere de políticas, regulaciones, procedimientos. Ustedes recordarán aquel famoso dicho que el diablo está en los detalles. Entonces hay que mirar mucho los procedimientos y, por cierto, así contar con personas con convicción y con compromiso con estos valores, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo destaco mucho el rol de nuestra rectora y de nuestros colegas que trabajan en esto, porque creo que las personas también hacen una diferencia aquí, ¿no? Eso. Muchas gracias, Alicia. Ya has abordado un poco también cómo los roles afectan, lo hemos visto antes también cuando hablaba Amaya, pero esa era la pregunta de María Lourdes, que yo quería que ella, pues también con su experiencia personal y la valoración desde su universidad, nos dijeran cómo pesan todavía en las mujeres roles biológicos como el de la maternidad, que te retira durante un tiempo necesariamente del ejercicio profesional, por ejemplo, o por ejemplo también el peso de la vida doméstica. No sé cómo está el resto de países, pero todavía hay una tendencia muy fuerte a que a la mujer asuma cargas de organización familiar, incluso cuando no es ya de ejecución de los cuidados familiares, eso que llaman ahora la carga mental, ¿no? Organizativa, y no solamente en el ámbito doméstico, sino con cuidado de mayores. Entonces, quería que tú nos contaras un poco cómo ves esto.
Como vejo é a necessidade, eu penso que a Alicia já fez uma exposição interessante, acho que estamos de acordo com aquilo que ela, estamos de acordo com o que apresentou, e eu penso que é importante políticas de conciliação, trabalho e família, efetivas políticas. Penso que é também políticas de apoio à maternidade e ao cuidado das crianças, creches, pré-escolar, condições de escola a tempo inteiro, que permitam às mulheres a confiança de que a guarda das crianças está salvaguardada quando dedicam muito do seu tempo ao trabalho, e isso eu acho que é válido para os postos de liderança, mas também para os postos de trabalho no geral, quando as mulheres participam no mercado de trabalho. De resto, há uma coisa só que eu, quando participo em debates sobre as questões mais femininas, não deixo de me preocupar, que é o insucesso escolar dos rapazes nas nossas universidades, nas nossas escolas básicas e secundárias. El éxito, não? El êxito escolar, sim, que chega a ser de 12 pontos percentuais de diferença o êxito das raparigas e dos rapazes. E isto é uma questão que nós, penso que devemos, não hoje, pensar, porque há certamente uma relação entre a formação das elites, a formação para as lideranças e o facto de os rapazes terem percursos que não passam, há alguma coisa que não joga. Mas deixo apenas... Sí, es una preocupación añadida, ¿no? Sí. Y Patricia, pues yo le había dicho que nos hablara un poco de si cree que hay elementos que caractericen particularmente el liderazgo femenino, ¿no? Si lo hacen diferente o por el contrario estamos construyendo algo sobre lo que hablamos, pero que no es algo diferenciado, ¿no? Yo creo que hay características diferentes porque somos diferentes. Entonces, nosotros tenemos las características un poco más de escuchar, de consensuar, y quizá nuestro liderazgo es más persuasivo que impositivo en algunos momentos, ¿no? Pero sí creo que nos caracteriza que justamente el estar en desventaja numérica ha hecho que no es que tengamos poca confianza en nosotras mismas, sino que hemos tenido durante toda la vida que demostrar que podemos, por lo cual estamos casi todas muy bien preparadas para lo que estamos ejerciendo hoy. O sea, hemos hecho varias maestrías, doctorados, estudios, etcétera, porque, claro, competías con un hombre que solo le bastaba tener un diploma o dos. Entonces tú tienes que mostrar 5 y que hablas 4 idiomas para decir, mira, yo lo hago mejor naturalmente, ¿no? Entonces creo que eso se traduce en que nuestros liderazgos son sólidos, comprometidos, queremos impulsar cambios, porque estamos ahí para eso, y hemos visto que el transcurso de la vida lo podíamos hacer mejor, y lo hemos hecho. Y por lo tanto creo que lo esencial tampoco lo hemos perdido de vista, ¿no? Tratar ese equilibrio que no siempre resulta entre tu familia, el trabajo y la vida social, que en realidad yo creo que después de tantos años uno se da cuenta que no hay que venderle a las mujeres que siguen que eso es posible. Claro. Eso es imposible. O sea, uno solo puede equilibrar 2 cosas, 3 no. Uno va a tener que sacrificar uno de los 3. O sea, es falso, porque yo creo que es lo que queremos demostrar, que podemos tener muchas amigas, una vida familiar exitosísima y un trabajo fabuloso, pero es que tendríamos que tener 40 horas al día, y es imposible. Tenemos que sacrificar o las reuniones sociales, como mencionaban ustedes, o las reuniones familiares o actuaciones de los hijos, o el trabajo. Y entonces hay que tomar, como buen economista tengo que... Siempre hay que elegir. A lo mejor esa es una de las claves, ¿no? Es decir, la dificultad de la mujer de sacrificar. Sí. Porque siempre es como todo para adelante, ¿no? Claro. Que nunca me digan que en esto he fallado, entonces todo para adelante. Y a lo mejor eso también tiene que hacernos cambiar de mentalidad, ¿no? Claro, y pensar eso, ¿no? Que en realidad, como el tiempo es finito, hay que tomar elecciones, y las elecciones dejan de lado otras cosas, y eso es algo que va a pasar. Y quizá uno con los años y la experiencia se da cuenta que eso va a ser importante. Y sí, me parece que hay cosas de la ley universitaria peruana, también nos creó una defensoría universitaria
Y cuando yo entro al rectorado era un hombre el defensor universitario, cuando la mayoría de quejas sobre el acoso sexual son de nosotras. Claro, pero ir a contarle tus cuitas a un defensor como que no era muy aparente. Entonces, lo ideal, y eso es lo que existe ahora, es una defensora universitaria con una abogada. O sea, todas son mujeres en esa oficina porque son muy pocos los varones que van a implantar alguna queja, ¿no? Pero creo que sí, que digamos, creo que hay algunas diferencias, porque lo mismo que hemos pasado y hemos vivido nos ayuda a tener esta actitud más de escucha y de tratar de hacer un equilibrio entre todos, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que estamos en un tiempo muy bueno para que ahora el público, ¿no?, también opine y pregunte y nos diga qué piensa de esto. Buenas tardes. Muchas gracias por las experiencias de vida. Es emocionante escuchar y fuerte, muchas veces escuchar las experiencias que le han tocado vivir para llegar al lugar donde se encuentran. Pero hay un comentario que me golpeó, que me hizo recordar algunas cosas, respecto a que estos cambios no dependen de las mujeres. Yo creo que eso es clave. Y lo digo desde un par de experiencias que voy a contar que creo importante que las podamos nunca olvidar. La primera rectora en Chile, electa democráticamente, fue la rectora Natacha Pino de la Universidad de Aysén. Tuvimos otra rectora que fue designada en una universidad católica, ¿sí? Pero la primera electa es Natacha Pino, quien... ¿Ah? Sí, efectivamente. Y Natacha hizo todo un trabajo de recorrer universidad por universidad para levantar candidatas rectoras. Y después en la campaña que salieran candidatas rectoras. Entonces yo decía, Natacha, no me vaya a levantar candidata rectora en Luna porque uno no entiende esas cosas, porque está en la lógica del poder, ¿no? Bueno, logró efectivamente tener que llegaran a ser 5 rectoras de la Universidad del Estado, ¿ya? Lo cual es bastante desde que llegó ella. Creo que un avance. Pero Natacha se presentó a la reelección y no salió. Natacha creo que pagó un costo, algo que dijeron ustedes también, un costo político tremendo en estar en la lucha de ser mujer con todos los roles que ustedes describieron, ser rectora y además andar en esta batalla de poder convencer al resto de las universidades que hacían falta más rectoras mujeres, ¿ya? Y pagó ese costo y ganó un varón y esa universidad después fue intervenida y el rector creo que duró un par de meses, ¿no? Entonces fue una cosa bastante dolorosa, pero creo que es importante destacar a las mujeres que hicieron historia. Yo le decía siempre a Natacha, tú al final pasaste a la historia. Y lo otro, una experiencia personal que no me siento orgulloso, al contrario, me da mucha vergüenza, pero creo que de los errores uno aprende, ¿no? Nosotros tenemos un directorio en la Universidad del Estado que está compuesto por 5 personas. Hasta la elección anterior habían 2 mujeres y 3 varones. Era un poco el equilibrio, ¿no? Donde está nuestra querida rectora de BES de la Universidad de Chile. Y tuvimos elecciones donde yo iba a la reelección del directorio y se hizo un cambio general donde se mantuvo solo la rectora de BES y quedamos 4 varones, ¿ya? Y ahí se dio una conversación, un análisis bastante profundo y doloroso donde las rectoras, las 5 rectoras, porque después cambió Natacha pero llegó una nueva, se mantienen 5 rectoras en el CUECH, que es la rectora de la O'Higgins, ¿no? Entonces, decían, no ha costado tanto llegar acá, no ha costado tanto avanzar y luchar, y que el CUECH aparezca con solo una rectora en el directorio y 4 varones es un retroceso. Eso para mí fue como una señalada, y que lo crucé con, en ese momento estaba haciendo un diplomado en la Chile de violencia sexual en la educación superior. Y me acordé de todos esos casos, de lo que costó que las mujeres fueran ocupando los roles que correspondía. Y también me acordé mucho de estos temas cuando la sociedad le ha costado tanto avanzar en el tema de la esclavitud y otras cosas dolorosas. Las primeras mujeres que fueron astronautas, etcétera, etcétera. Entonces, decidí renunciar, ¿ya? Para que ingresara, volviéramos a estar 2 mujeres y 3 varones. Yo no me siento orgulloso de eso, ¿sí? Lo que, al contrario, me da vergüenza y pudor de que a veces la obsesión por el poder te ciega de cosas que estás tú impidiendo. Por eso me golpeó mucho cuando ustedes dicen, no solo depende de las mujeres, depende de los varones que nosotros seamos capaces de entender que esto tiene que cambiar. Lo otro que también en el comité de acceso que tenemos en las universidades chilenas,
a propósito de las cuotas, definimos cuotas STEM para que más niñas opten a estas carreras que generalmente no optan. Entonces, ahí hay una dinámica en que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Desde la perspectiva de mi universidad fue sumamente positivo. Entraron muchas niñas a estudiar carreras de ciencias, de ingeniería, y que nos tienen muy contentas y contentos, ¿ya? Por lo tanto, ahí, bueno, es un debate abierto, pero creo que ayuda de todas maneras. Y finalmente, una noticia. En agosto yo entrego la presidencia de Crisco a Kitty Gaona, que es la primera mujer que seguramente va a ser la presidenta de Crisco, y que creo que son señales también que damos al resto de los países. Muchas gracias. Felicitaciones. Pues muchas gracias por la aportación. Yo creo que al final también construimos nuestro pensamiento con todo este anecdotario, ¿no?, que nos va acompañando a lo largo de la vida. Y a medida que hablaba el rector, yo estaba pensando el esperpento al que a veces llegamos cuando una mujer gana unas elecciones, después de tanto esfuerzo, después de superar tantas barreras, y entonces dicen, la ha ganado porque era mujer. Sí. Claro, sí. Te cuesta la propia vida, pero cuando llegas no es por tus méritos. Es como que encima te han perdonado la vida. Sí. Yo eso tuve que oírlo. Y muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, en la primera campaña electoral a la que yo me presenté, con 2 candidatos hombres, el eslogan no público, sino el que circulaba por las redes era doblemente doloroso. Es mujer y de humanidades, va a hundir la universidad. Sí, porque además unía 2 tópicos profundamente arraigados, es decir, mujer, ya eso es muy malo, pero es que además es de humanidades, con lo cual entonces no tiene capacidades como intelectuales ni de liderazgo, ¿no? Se dedica a leer y a escribir. Entonces era como ya acentuarlo todo para que la candidatura no pudiera prosperar, ¿no? Todo eso se sufre porque también hay como viejas alianzas de ideas, ¿no?, en la que la mujer pues está en lo intuitivo, no en lo racional. Arantxa lo decía, está en la simpatía, no en la firmeza o la agresividad. Patricia también hablaba de la firmeza. Por eso yo estoy de acuerdo en que, como dice Patricia, pues a veces hay que levantar la voz, hay veces que hay que plantarse y decir hasta aquí he llegado y de aquí no paso, ¿no? Porque sí que es verdad que la firmeza o esa capacidad de no ser manipulada no se nos da por hecha, sino que hay como que estar permanentemente demostrándola, ¿no? Seguro que hay más preguntas por ahí. Un montón. Son un ejemplo de cómo las mujeres sí podemos estar en estos espacios con tranquilidad, con naturalidad, con todas las competencias, por supuesto, desde el cumplimiento de todas las competencias y habilidades para ello. Felicitar pues a la universidad por este espacio también y este tema que tiene pertinencia internacional también, por supuesto. Se encuentra en la agenda global. Una pregunta es muy personal y es, Amaya nos hablaba sobre la carga histórica que sentimos cuando estamos en estos lugares, ¿verdad? De representar a todas las mujeres que, pues, algunas que han llegado, otras que no. Pero yo quiero preguntarles sobre si han sentido alguna vez en la toma de las decisiones la carga histórica de no caminar esos caminos que los hombres han caminado. Es un poco virar hacia de pronto a la otra orilla, de ver cómo los hombres han transitado en la toma de las decisiones en los gobiernos universitarios, y si en algún momento, en alguna toma de decisión, ustedes han sentido esa carga de no transitar esos caminos que pues, los hombres en los liderazgos masculinos han transitado. ¿Quién quiere contestar? Ah, bueno, mira, si es buena idea la de María, formulamos todas las preguntas, igual luego hacemos ya una opinión de cierre final, ¿no? Por aquí yo he visto 2 manos levantadas, no sé si alguna más. Y también nuestro rector anfitrión. Aquí Claudia tenía la mano levantada y allí. Sí, pero está aquí, está bien. No. Ya está allí el micrófono. Bien, en primer lugar agradecer el espacio, es un tema que indiscutiblemente nos anima a dialogar sobre este tipo de temáticas, ¿no? Y creo que patentiza el valor de las mujeres en la ciencia y en el liderazgo. Es algo evidente que reconocemos tanto mujeres como hombres. Nosotros representamos a Cuba,
que indiscutiblemente en esto lleva una avanzada a nuestra consideración, tiene una alta representación femenina en la dirección de las universidades. Sin embargo, aún nos quedan brechas por superar. Es indiscutible que un tema tan arraigado en una cultura totalmente patriarcal nos conlleva a superar varias brechas, sobre todo en las instituciones técnicas, que es en la que procedo. Me acompaña mi rector, así que puedo hablar con total franqueza. No, para nada. La Universidad de Moa nació como una institución tecnológica, donde solo se estudiaba minería, geología y metalurgia. Ha crecido mucho en materia de disciplinas y se ha diversificado con la incorporación de ciencias sociales y humanas que son tan valiosas en las universidades. Nosotros hemos ganado espacio también en la dirección y hoy de los directivos que tiene la universidad, el 53% son mujeres. Sin embargo, aún nos queda colocar a nuestra primera mujer rectora, porque nunca hemos tenido en 50 años una mujer rectora. Le comentaba, tiene 3 vicerrectoras que no son de las áreas tradicionales y eso ha costado mucho en el Consejo de Dirección, que es como nosotros le llamamos a nuestra Junta de Gobierno. Eso ha costado mucho porque lo tradicional era la minería, la geología y la metalurgia y hoy la universidad es más que eso. Entonces mi intervención viene más bien en ver cómo todo esto lleva también una interpretación desde lo cultural. Romper esos esquemas, esas mentalidades arcaicas, conlleva también hacer transformación en lo cultural. ¿Y por qué no? Hoy hay instituciones que son eminentemente tecnológicas, estoy pensando en la CUJAI, que tiene una rectora mujer y ha mostrado su valía y ha llevado muy bien su labor de dirección. Entonces, para nosotros es un placer haber compartido esta tarde con ustedes y traerles nuestras experiencias. Tenemos brechas y muchos logros, pero indiscutiblemente es un tema muy, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Sí que tenemos que avanzar. Claudia, ¿no? Gracias. Un gusto escucharlas. Yo tengo más quizá una reflexión y una pregunta. La primera es que noto una gran diferencia porque no estamos acostumbradas a hablar desde la voz propia. Hablamos desde lo institucional, hablamos de los logros, hablamos de los estudios, pero no hablamos de la familia. Entonces, el que se propicie la primera pregunta, hablar desde la voz como mujeres de la familia, que somos madres, que somos parejas, esposas o lo que sea, o los gustos, da una voz diferente que los hombres no están acostumbrados. Yo nunca he escuchado una mesa de rectores que digan, soy padre de, etcétera, ¿no? Entonces, yo celebro mucho porque es una diferencia fuerte. También, esta es la pregunta, ¿qué opinan ustedes de los padrinazgos? Porque sigue estando muy arraigada la idea que necesitamos un padrino para participar, porque no tenemos la propia convicción de quiero, aspiro y tengo la capacidad de poder estar participando en igualdad de condiciones para aspirar, en este caso, para una rectoría, para un decanato o para lo que sea. Me parece que no necesitamos un padrinazgo, ¿no? Hay un libro también que habla de este tema, es de una periodista mexicana que se llama Katia D'Artigues, que se llama Una lección para todas y narra, son entrevistas o historias de 3 candidatas a la presidencia de México, ninguna logró, pero siempre la crítica es, tienes un padrino, alguien te debió de haber impulsado. Y también, por último, decir, no nos tienen que ceder el lugar, podemos llegar solas. Entonces, que no digamos que alguien tuvo que, por ejemplo, que sacrificar, tuvo que cerrar o tuvo que bajarse, sino que eso no es necesario, porque hoy en día las cosas están cambiando. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Pues creo que iba a cerrar Nacho, ¿no? Si no hay más preguntas. Bueno, yo muy rápidamente, pero oyendo a Maya cuando hablaba de la discriminación positiva en las oposiciones a cátedra, y por otro lado habéis hablado mucho, por cierto, felicidades a las 4 porque ha sido fantástica la mesa, a las 5, el impacto de la maternidad. Es que cuando hacemos discriminación positiva tenemos que pensar como sociedad que no solamente estamos ayudando a que la mujer
suba en la carrera laboral, sino que estamos ayudando a algo cada vez más necesario, que es avanzar en el reto demográfico que tenemos. Yo leía, me he acordado y lo estaba buscando ahora, un artículo breve, un post de un compañero mío que hablaba sobre la brecha de género en la maternidad. Después de tener un hijo, las mujeres obviamente sufren una tasa de paro mayor que los hombres, pero es que 4 años después de tener el hijo, todavía esas mujeres que tuvieron el hijo hace 4 años siguen teniendo 4 puntos de tasa de paro más que los hombres. Eso obviamente es muy debido al sector privado, pero es que en el sector público, aunque las mujeres, obviamente nunca se lo plantearía uno, perdieran el trabajo por tener un hijo, pero no ascendéis en la carrera profesional. El hecho de tener un hijo es como un dead end, ¿no? Ahí termina mi carrera. Y eso tendríamos que buscar medios para arreglarlo, no solamente por el hecho de que necesitamos que las mujeres sigan subiendo en su carrera, sino sobre todo por también, o a la vez, por el problema de natalidad tan gordo que tenemos. Entonces yo quería poner eso encima de la mesa porque me ha gustado mucho y creo que es un argumento muy importante y muy potente para defender la discriminación positiva en el ascenso, en las oposiciones, por ejemplo, en la universidad. Nada más. Muchas gracias y felicidades. Bueno, pues si queréis hacer una reflexión final sobre los comentarios que hemos recibido también, ¿no? Y alguna cosa que queráis añadir, ya brevemente, ¿no? ¿Tendríamos hasta y media, Nacho? Sí. En 10 minutos intentar compendiar. Empezamos ahora al revés, que siempre hablaba la última Patricia, pues Patricia la primera. Tomando lo que decía Sandra, la rectora de la Universidad de Guanajuato, no necesitamos padrinazgos, pero sí es importante el papel de un padre. Yo creo que los que tienen hijas, cuando tienen una hija, se dan cuenta que es importante que apoyes a tu hija, apoyes igual que apoyas a tu hijo. Eso es lo que empieza así. Entonces, cuando la niña se siente empoderada por el padre, porque la figura importante es el padre, ¿no? Porque si el padre te ha dado ese apoyo en tu infancia y luego en tu juventud, no necesitas padrinos luego, porque tú ya tienes el respaldo ahí. Porque hasta ahora, bueno, mi padre murió hace muchos años, pero yo escucho eso, ¿no? ¿Por qué no? O sea, sigue, ¿por qué no? Claro. Si a papá tengo 18, ¿por qué no 20? O sea, nunca me dijo, es que tú no puedes tener 20. O cuando entré a la universidad, me acuerdo claramente que mi madre me llevó a la cola del examen. En esa época habían muy pocas universidades privadas, creo que éramos 4 y las demás eran públicas, y se presentaban 6 para una sola vacante. Y mi madre le dice a mi padre me contó luego, tu madre dice, he visto muchos alumnos míos del León Pinelo, el colegio judío o el colegio alemán, que han sido mis alumnos, y creo que no va a entrar Patricia porque hay muchos hombres en la escuela. Pero mi padre, en cambio, sí, fue el examen y fue el primero en ir a ver en qué puesto había entrado. Yo fui a ver, empecé por la última, mi padre empezó por las primeras páginas y bueno, me encontró en el puesto 20. Creía en ti. Sí, él me encontró en el puesto 20, pero yo empecé por el 700, a ver si había entrado, aunque sea en el 699. Pero por eso te digo, esa importancia que tu padre te da, eso es algo importante. Sin duda, la transformación empieza en la familia, que es donde se socializa el individuo, y entonces lo que tú dices es muy importante. Alguien cree en ti y te dice, tú no tienes por qué ser menos que otro, ¿no? Claro, entonces, y el hombre de tu vida, que siempre es tu padre. Sí, cierto. No sé. María Lourdes. Poderíamos ficar aqui todo o tempo a discutir estes temas, as quotas, a discriminação positiva, todo o tempo. A forma como lideramos, se fazemos ou não concessões, transigências, como perguntou lá a jovem. Sim, fazemos muitas. Em minha experiência, há muito espaço para não pensar como mulher, pensar como líder, cujo papel é desenhado à imagem masculina e não há espaço no momento de decidir para pensar de forma diferente. Eu fui ministra quase 5 anos. É o mundo da educação, tendo muitas professoras, tem muitos homens, diretores de escola, praticamente só homens, dirigentes sindicais, só homens, presidentes das associações de professores, só homens. O líder sindical que acompanhou o meu trabalho mais tempo saiu agora. E tudo o que ele teve para dizer sobre o meu mandato, que foi um mandato muito confrontacional, duro, avaliação de professores, escola a tempo inteiro, muitas coisas, o que ele teve para dizer foi, sim,
essa ministra, ela defendeu a escola pública, mas tinha um estilo pouco empático. Ela não sorria, ela não era simpática. Eu pensei, do ministro, ele não diria isto. No tenía que sonreír. Amaya, y dejamos a Alicia que cierre. Yo quería terminar con un discurso positivo, ¿no? Porque creo que también muchas veces cuando hablamos del liderazgo femenino, igual que cuando hablamos de las mujeres en STEM, tendemos a enfatizar mucho los obstáculos, ¿no? Que es muy difícil, es muy duro, hay que superar muchos obstáculos. Y yo, pues aquí hay muchas mujeres, seguramente algunas ya en puestos de liderazgo, otras que aspiran a puestos de liderazgo. Se puede ser líder, se puede ser mujer, se puede ser madre, se puede ser femenina y se puede liderar. Entonces, bueno, claro, no es fácil, pero como otras tantas cosas, ¿no? Vamos a centrarnos no tanto en los obstáculos como en la oportunidad, el potencial, el enfatizar, el acompañar, el mirar las cosas de forma positiva, porque se llega, nada más. Ese es buen mensaje, Amaya. ¿Y Alicia? Bueno, quiero hacerme parte de todo lo que han dicho mis compañeras aquí y que me representa mucho, y agradecer también los comentarios, rector, muy agradecida por su comentario también, porque encuentro muy hermoso que los hombres también empiecen a exponer lo que viven, ¿no? Que es un poco lo que también ha surgido por aquí, ¿no? Y quisiera terminar con el comentario de Ignacio, que me llega muy personalmente. Yo tuve una sola hija, tuve mi hija mientras hacía el doctorado, mis padres murieron en ese mismo periodo. Cuando tuve la opción de tener un segundo hijo, dije no puedo, ¿no? Y yo quisiera que en el futuro mis compañeras más jóvenes no tuvieran que hacer ese tipo de opciones, porque creo en lo que tú decías, ¿no? Que hoy, por ejemplo, el tema de la maternidad, el desafío demográfico en Chile es tremendo, ¿no? En Chile estamos con tasas negativas en este momento, es una cosa increíble, ¿no? Un país con poca población y tasas negativas. Hay más gente que muere que niños nacen, ¿no? Entonces, pero es otra vez, creo que es un compromiso de la sociedad que tiene que involucrar varones, mujeres, etcétera, y que por eso es importante hacer estos cambios y tomar políticas afirmativas que permitan que la carga de la maternidad no recaiga solo en las mujeres, es decir, maternidad, paternidad, ¿no? O otros tipos de familia también, digamos, ¿no? Hoy no es solo la posibilidad de madres, padres, sino también otros tipos de familia, pero la familia tiene que ser un trabajo más colectivo, porque por lo menos en mi generación hemos vivido mucho esto como un peso muy individual. Entonces, yo creo que ahí hay que repensar y me parece muy importante. Yo creo que hoy incluso el feminismo está reponiendo el tema de la maternidad como reflexión, ¿no? Y esta idea del maternar, ¿no? Como por lo menos una palabra que se usa mucho en Chile, en mi cultura, ¿no? Esto de la crianza y tal, tiene que ser repensada. Y si queremos mujeres activas en el espacio público, tenemos que aliviarle la carga. Y si queremos además que tengan hijos, bueno, o sea, que, como decía Patricia, no se puede hacer todo en las 48 horas del día, porque las mujeres sabemos que el día tiene 48 horas, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante ese comentario, ¿no? Para pensar socialmente y colectivamente, ¿no? Así que muy bien, pues espero que hayamos removido las conciencias, que hayamos reafirmado compromisos, que hayamos eliminado roles ya anacrónicos y arcaicos y que los debates continúen en nuestra vida cotidiana, no solamente aquí, sino que el debate será fructífero si lo llevamos a nuestra familia, a nuestras casas, a nuestros entornos, a nuestros círculos de amigos y de opinión,
para empezar a construir una realidad realmente equitativa. Ha sido un placer, compañera. Yo he aprendido, aunque dice Alicia que ya no tenemos que seguir aprendiendo, pero yo he aprendido mucho esta tarde de vuestras experiencias y espero que el público también. Muy bien, muchas gracias.